Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde queremos estudiar la palabra de Dios, queremos profundizar en ella y así poder sacar la enseñanza de las Escrituras para aplicarlo a nuestras vidas. Queremos en esta tarde, hermanos, desenmascarar una falsa doctrina que es muy prolífera en el mundo católico y protestante, y es la falsa enseñanza de que sostienen de que Jesús vino a quebrantar el sábado y que Jesús no lo guardó. Así que vamos a orar para poder iniciar este estudio profundo de las Sagradas Escrituras y descubrir si es verdad que Jesús no guardó el sábado, sino que lo quebrantó. Así que vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque nos permites en esta tarde poder estudiar tu palabra. Danos sabiduría, danos inteligencia para que podamos interpretar de una manera correcta tu palabra. Danos tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que veamos dos videos. Y vamos a ver que lo mismo que enseñan los católicos es lo mismo que enseñan los protestantes. Apocalipsis 17:5 dice que hay una ramera que se llama Babilonia, la madre de las rameras. Apocalipsis 17:5. Ahora, ¿qué representa Babilonia y quién es la madre de las rameras? Ese estudio ya lo hemos tenido en otras ocasiones y hemos descubierto a la luz de la Biblia que representa la madre es el sistema católico romano y sus hijas son el protestantismo apóstata que sigue la doctrina de la madre. Hijas y madre compartiendo las mismas doctrinas y enseñando las mismas doctrinas. Esta frase de Babilonia, la madre de las rameras, es una frase que viene de Ezequiel 16:44. Quiero que leamos ese versículo para que vean de que lo mismo que enseña la madre enseña las hijas. Ezequiel 16:44. Noten cómo dice: he aquí, todo aquel que usa de refranes te aplicará a ti este refrán que dice: ¿cuál es la madre? Tal es la hija. El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al Antiguo Testamento. La reverencia de madre de las rameras es una referencia que viene de Ezequiel 16, cuando Israel se prostituyó por seguir doctrinas y mandamientos de hombres. Ahora, en Apocalipsis lo que estamos divisando es al sistema católico romano como la madre y sus hijas el protestantismo apóstata que sigue las doctrinas de la madre. Estas doctrinas están representadas en los versículos 1 al 3 de Apocalipsis 17 como el vino de Babilonia. O sea, Babilonia embriaga a las naciones y las emborracha a través de su vino. A través del vino controla a los magnates de la tierra, príncipes y reyes, y también a las hijas, dándoles vino, y ese vino está representado por doctrinas falsas, doctrinas ponzoñosas que la madre le da a las naciones donde está sentada. Porque Apocalipsis 17:5 dice que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. La madre predicando y enseñando a las hijas para que las hijas prediquen lo mismo. Vamos a ver, hermanos, que lo mismo que enseñan los católicos enseñan los protestantes, y lo que enseñan en común es de que enseñan de que Jesús en esta tierra cuando vino no guardó el sábado, al contrario vino a quebrantarlo. Notemos lo que dice de primero el católico. ¿Por qué es que nosotros los cristianos no guardamos el día sábado? Sencillo, porque Jesucristo nunca guardó el día sábado. Jesucristo trabajaba y hacía milagros en día sábado.
Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Jesucristo sana a un hombre enfermo en pleno sábado. Los discípulos de Jesús arrancaban espigas en pleno sábado. Marcos capítulo 2, versículo 23. Y precisamente porque Jesús no guardaba el sábado es que lo querían matar. Veamos San Juan capítulo 5, versículo 18. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. O sea que los judíos decían que Jesús violaba el sábado y por eso lo querían matar. ¿Por qué es que Jesús no guarda el sábado? Otra vez, sencillo, porque Él es el dueño del sábado. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Y Jesucristo dijo que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Esto lo encontramos en San Marcos capítulo 2, versículos del 27 al 28. Así que no dejes que nadie te critique por no guardar el sábado. Mira lo que dice el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por eso, que nadie los critique por cuestiones de alimento y de bebida, o de días festivos y de sábados. Que nadie te critique por eso. Los únicos que te van a criticar por no guardar el sábado son los ignorantes que no conocen las Escrituras. Nosotros somos cristianos, no judíos. El guardar el sábado era una ley para los judíos. Éxodo capítulo 31, versículos del 12 al 13. Esto es un predicador católico llamado Rafael Díaz el Católico. Claramente está diciendo que Cristo no guardó el sábado. Al contrario, vino a quebrantarlo. Ahora vamos a ver a un protestante, un pastor protestante, repitiendo lo mismo que el católico. Veamos lo que dice el pastor protestante. De hecho, Jesús no guardó absolutamente el sábado. En ese día Él seguía obrando las mismas señales que hacía en toda la semana, sanando enfermos, y aún sus discípulos recogieron espigas en el día de reposo. Y cuando le cuestionaron acerca de esto, Él dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Notaron, hermanos, que exactamente lo que dice la madre dicen las hijas? Que Jesús no guardó el sábado, al contrario, vino a quebrantarlo por el simple hecho de hacer milagros y obras de misericordia. En este estudio vamos a desmantelar esa herejía satánica, que vamos a ver de que insinúa sutilmente de que Jesús se hizo un pecador al quebrantar el sábado, ya que el sábado es parte de la ley y pecado es infracción de la ley, según 1 de Juan 3:4. Para desmantelar esta falsa doctrina que enseñan los católicos y protestantes de que Jesús no guardó el sábado, sino que vino a quebrantarlo, vamos a usar pura Biblia. La mejor arma para desmantelar cualquier falsa doctrina es usar la Biblia. Pero usted me va a decir, ellos están usando también la Biblia. Vamos a usar esas mismas citas que ellos usan y las vamos a leer en su contexto menor y mayor. O sea, lo que dice la Biblia en su contexto menor, o sea, lo que está antes del texto, y lo que dice toda la Biblia respecto a este tema. Y ambos tienen que armonizar. El hecho de que alguien, y repito, el hecho de que alguien me cite muchos versículos para sostener una premisa, eso no es evidencia que esa persona me esté diciendo la verdad. ¿Se acuerdan de que la Biblia dice que también el diablo cita las Escrituras? Eso lo hizo con Jesús en el desierto de la tentación. El diablo usa las Escrituras, pero las cita fuera de contexto, haciendo que la palabra de Dios se contradiga y al mismo tiempo haciendo a Dios mentiroso que se contradiga. Vamos a ver, hermanos, lo que dice Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Leamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el Shabbat, la observancia del Shabbat. Repito, la observancia del Shabbat es el cuarto mandamiento de la ley de Dios que Dios escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. No fue Moisés, no fue ningún profeta, fue Dios con su propio dedo. Eso lo dice Éxodo 31:18. Entonces lo que estamos leyendo aquí es escritura escrita por Dios mismo con su propio dedo. Ni tan siquiera se la dictó a Moisés, sino que Dios le escribió con su propio dedo. Noten lo que dice el cuarto mandamiento, Éxodo 20, versículos 8 al 11. Voy a usar como base la Biblia católica latinoamericana. Me gusta cómo dice esta Biblia. Dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas.
Pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú ni tu hija. Noten que el mandamiento es explícito. Que nadie trabaje, ni tú ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Y da la razón por qué. Porque en 6 días hizo Jehová, Yahvé, los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Ahí nos dice el mandamiento por qué razón debemos de santificar el sábado. El texto es claro: trabaja 6 días y descansa el 7. Ahora, si notan, el mandamiento no prohíbe, lo que está prohibiendo es el trabajo secular innecesario. Repito, el mandamiento es diáfano, claro, preciso y conciso. No hay ninguna ambigüedad. El mandamiento está prohibiendo el trabajo secular innecesario. ¿Por qué? Porque Dios dice: trabaja 6 días y descansa el 7, el Shabbat, que significa reposo o cesar. Es claro que el mandamiento prohíbe el trabajo secular e innecesario. El mandamiento es explícito, dice: 6 días trabajarás y descansa el Shabbat. O sea, el mandamiento no está prohibiendo hacer obras de misericordia, o sea, hacer el bien para con nuestro prójimo. O sea, no está diciendo tampoco el mandamiento que comer sea pecado. El mandamiento es claro en prohibir el trabajo innecesario, ya que para eso hay 6 días para trabajar. ¿Me estoy dando a explicar? ¿Estoy dando a entender lo que dice el texto bíblico? Inclusive ni tan siquiera debería de explicarlo, porque el texto se explica por sí mismo. El mandamiento, Dios dice claramente: trabaja 6 días y descansa el 7, el séptimo día de la semana, que es Shabbat, reposo para Jehová tu Dios. Es claro, y repito, el mandamiento es claro, prohíbe el trabajo secular innecesario. El mandamiento no está prohibiendo las obras de misericordia, ni está diciendo que comer sea pecado. El trabajo el trabajo del que se prohíbe aquí es el trabajo innecesario, el trabajo secular. Ahora viene lo siguiente: los fariseos acusan a Jesús. ¿Por qué razón? Y vamos a ver que las citas que estos falsos maestros que están usando son citas que tienen su contexto. Y vamos a ver de que la aplicación que estos falsos maestros, que es Rafael Díaz y este pastor protestante, que las citas que ellos están usando son citas que tienen otra interpretación en su contexto. O sea, no lo conformemos con solamente que alguien nos cite la Biblia. Tenemos que ver si esa cita me la está citando en el contexto adecuado y si me está dando una correcta aplicación. Los fariseos acusan a Jesús, ¿pero por qué? Notemos cómo dice Marcos 2:23 al 24. Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaba, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos, espigas de trigo. Los fariseos, ¿quiénes, hermanos? Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que están haciendo tus discípulos. Esto está prohibido en día sábado. Pero ¿quiénes dijeron eso? Los fariseos. Noten que Dios no lo dijo, no fue Jesús que dijo eso. ¿Quiénes dijeron eso? Los fariseos. Estaban condenando a sus discípulos porque recogían espigas para comer en sábado y fueron a reclamarle a Jesús: tus discípulos están ¿qué? Recogiendo espigas en sábado, algo que está prohibido. Pero ¿quiénes dijeron eso? Repito y recalco y enfatizo: fueron los fariseos. Repita conmigo, hermanos: los fariseos. No fue Dios que dijo eso. Dios nunca dijo eso. Jesús tampoco lo dijo eso. Ni tan siquiera Dios se lo transmitió a ningún profeta eso. ¿Quiénes inventaron eso? Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado. El libro de Mateo, capítulo 12, versículo 1 al 2, nos da un
un pincelazo más amplio sobre este acontecimiento. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: en cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Estoy leyendo la Biblia latinoamericana, Biblia católica. Sus discípulos que tenían hambre, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasaba con los discípulos? Tenían hambre, hermanos. ¿Comer en sábado es pecado? No. ¿Dice eso Dios en su mandamiento? No. ¿Qué prohíbe el mandamiento? Trabajo innecesario. Porque Dios dice: trabaja 6 días y descansa el 7. El mandamiento no prohíbe hacer obras de misericordia. El mandamiento no prohíbe comer. Inclusive los adventistas en sábado es cuando comemos más. En cierta ocasión, dice, recalco, en cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día de sábado. Sus discípulos que tenían hambre comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús, aquí se recalca que eran quienes, los fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. ¿Es cierto que eso estaba prohibido? No. Pero ¿para quién estaba prohibido? Para los fariseos. Recalco, ¿quiénes están acusando a los discípulos? Los fariseos. Eso estaba prohibido, pero ¿para quiénes? Para los fariseos, no para Dios. Dios no había dicho eso en su palabra, en el mandamiento. El mandamiento es explícito para decir qué es lo que Dios prohíbe en el sábado. No dice el mandamiento que sea pecado hacer obras de misericordia al prójimo. No está diciendo que sea pecado comer. Pero aquí vienen los fariseos y dicen: tus discípulos están haciendo algo que está prohibido hacer en el día sábado. Pero ¿quiénes lo están prohibiendo? Los fariseos. No fue Jesús, ni Dios, ni los apóstoles. Ahora, noten cómo dice Juan 5, 17 al 18. Aquí se enfatiza que son los fariseos que estaban acusando a Jesús de quebrantar el sábado. Juan 5, 17, 18. Pero Jesús le respondió: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas. ¿Quiénes? Los judíos, especialmente los fariseos. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, pero ¿quiénes decían eso? Según el contexto, los judíos. Pero además de quebrantar el sábado, se hacía al mismo tiempo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Algunos protestantes han acusado al apóstol Juan, que es el que está escribiendo aquí, de que Juan está afirmando que Jesús quebrantaba el sábado. Pero esto contradice la segunda frase del versículo 18, porque también los fariseos, los judíos, decían de que Jesús estaba blasfemando porque se hacía igual a Dios, diciendo que Dios era su Padre. Si tomamos como primera persona que es Juan el que está afirmando que Jesús quebrantaba el sábado, entonces esto contradice la segunda parte del versículo 18, porque entonces tendríamos que pensar de que Juan está también negando de que Jesús no es Dios. Esto contradice Juan 1:1, que el mismo Jesús en el griego koine, Juan 1:1 dice: y el verbo era Dios. No como lo traduce la Biblia Testigo de Jehová, que dice: y el verbo era un. Allí le añaden el término un, que en el griego koine no aparece el término un. El texto griego dice, el griego koine dice: y el verbo era Dios. O sea, Juan 1:1 está afirmando de que Jesús es Dios. Ahora, si creemos de que Juan está afirmando de que Jesús quebrantaba el sábado, como lo enseñan algunos protestantes, tendríamos que creer también de que Juan está negando que Jesús tampoco es Dios. Y eso niega que lo que él dice en su introducción en su libro, en Juan 1:1. Ahora, pero es claro, hermano, que Juan está afirmando lo que los judíos decían de Jesús. O sea, Juan está dando testimonio de que los fariseos acusaban a Jesús de quebrantar el sábado y de igualarse a Dios y decir que su Padre era Dios. Ahora, es interesante. La pregunta es, si los fariseos estaban acusando a Jesús de quebrantar el sábado, porque los discípulos comían espigas de trigo en sábado y porque Jesús hacía milagros en sábado, la pregunta es, ¿por qué Jesús lo acusaban a Cristo? Sencillo, hermanos, aquí va la respuesta, y eso es lo que los protestantes y católicos ignoran porque no estudian la Biblia a profundidad.
Los judíos se habían inventado más de 600 leyes adheridas al sábado. Entre ellas, condenaban a hacer obras de misericordia en sábado. Datos históricos lo demuestran. Yo recomiendo a los que son estudiosos de historia y profecía conseguirse la serie de documentos históricos de Flavio Josefo y Tácito. Historia de lo demuestra, hermanos, de que los judíos en los tiempos de Cristo se habían inventado tantas leyes adheridas al sábado, que la gente que no los cumplía de acuerdo a su voluntad, la de los fariseos, ya para los fariseos esa persona estaba quebrantando el sábado y eran pecadores porque quebrantaban el sábado. La historia dice que los fariseos decían así, y esto está en la historia, hermano, no estoy inventando: si alguien escupía en la tierra, era pecado hacerlo en sábado, porque la saliva con la tierra iban a hacer lodo y eso era trabajo. Se habían hecho tan extremistas los fariseos que se habían inventado leyes absurdas y que esos las aplicaban a la gente de su entonces. Y en este caso vemos que se la están aplicando a Jesús. Los fariseos, eran leyes de los fariseos, no de Dios. Por ejemplo, si una gallina ponía un huevo en sábado, había que matar la gallina porque la gallina estaba quebrantando el sábado. Mire qué interesante, leyes absurdas de los fariseos. Y había muchas leyes, no podían caminar cierta cantidad de pasos porque era quebrantar el sábado. Para los fariseos, si una mujer se miraba al espejo y se miraba una cana y se la arrancaba, para los fariseos era que quebrantar el sábado. Mire, hermano, qué interesante. Estas leyes Jesús las insinúa en Marcos 7:7 al 9. Dice la Biblia católica: el culto que me rinden de nada sirve. Jesús le está diciendo a los fariseos: las doctrinas que enseñan son más que mandatos de hombre, porque los fariseos se habían inventado ¿qué? Mandamientos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a la tradición de los hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios por imponer su propia ¿qué? Tradición. Pregunto, hermano, ¿los fariseos habían creado mandamientos y doctrinas de hombres? Sí, aquí lo dice. Se habían enamorado de tanto de los mandamientos creados por sí mismos que se habían olvidado ¿qué? Del mandamiento de Dios. Ahora, aquí vemos de que para los fariseos es que Jesús quebrantaba el sábado. Aquí vemos que para los fariseos judíos apóstatas era quebrantar el sábado que que los discípulos comieran espiga en sábado. Para los fariseos. Y le leí la referencia que eran los fariseos que estaban acusando a Jesús de quebrantar el sábado. Ahora, es interesante, hermanos, que cuando se usa la expresión yo y mi padre hasta ahora trabajamos. Juan 5:17, Jesús dijo, pero Jesús le respondió a los fariseos: mi padre sigue trabajando y yo también trabajo. Es interesante que Rafael Díaz el Católico y otros protestantes han usado esta palabra para referirse a que Jesús quebrantaba el sábado. Pero Jesús, ¿por qué dijo estas palabras? Yo y mi padre hasta ahora trabajamos. Porque el contexto lo vemos en los versículos anteriores, que está en los versículos 9 y 10. Jesús acababa de sanar un paralítico en día sábado. Noten cómo dice los versículos 9 al 10. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era ¿qué? Sábado. Por eso los judíos, ¿quiénes, hermanos? Los judíos dijeron al que acababa de ser curado: hoy es día sábado y la ley no permite que se lleve tu camilla a cuesta. ¿Cuál ley? La ley que ellos habían creado. El mandamiento no dice eso. Eran leyes creadas por los judíos. Lean el contexto. Ahora viene Jesús y les dice: yo y mi padre hasta ahora trabajamos. ¿De qué clase de trabajo se refería Jesús? Sencillo: de obras de misericordia, hacer milagros en sábado, sanar en sábado.
estas cosas estaban en armonía con la ley, porque la ley no prohíbe, el mandamiento no prohíbe hacer obras de misericordia, pero los judíos sí lo prohibían en sus leyes que ellos habían creado. ¿Cuál era la misión de Jesús al venir en esta tierra? Él la dijo, esto está en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos. Y esto Jesús lo dijo en un sábado. Y a los ciegos que pronto van a ver, y para despedir libres a los oprimidos. ¿De qué clase de esclavitud está hablando aquí? De los enfermos por el pecado, agobiados por enfermedades. Esto era lo que hacía Jesús, y por eso Él dijo, yo y mi Padre hasta ahora trabajamos. Porque desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, el plan entre Dios y su Hijo Jesucristo fue de salvar al mundo del pecado. Y no solamente de eso, sino de toda enfermedad que agobia al ser humano. Yo y mi Padre hasta ahora trabajamos. ¿Cuál es el contexto? Porque Él hace obras de misericordia y hacía obras de misericordia en el día sábado. Estos dos católicos y protestantes, ellos dijeron en su video, Jesús no guardó el sábado. ¿Es cierto eso, hermanos? ¿Quién dice que hacer obras de misericordia es quebrantar el sábado? Eso está en armonía con la observancia del Shabbat. Pero ellos dicen, Rafael Díaz y este otro católico, este otro protestante que se llama Jaciel Rodríguez, es un pastor protestante que tiene muchas series de videos donde él tuerce y manipula la Biblia, y esa es una característica de estos dos falsos maestros, si les podríamos llamar así, que son expertos en manipular la Biblia, sacarlas de contexto. ¿A dónde dice la Biblia que Jesús no guardó el sábado? Si él era un hebreo de nacimiento, era un judío de nacimiento. Noten lo que dice Lucas 4:16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga conforme a su costumbre y se puso de pie para hacer la lectura. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Ir los sábados a la sinagoga. No era inusual, sino que era su costumbre. La palabra costumbre que se usa aquí es del griego etzo. Esta palabra en el griego significa hacer algo por hábito o por costumbre. Si nosotros notamos, Lucas está afirmando que Cristo gustaba el sábado de ir a las sinagogas para leer las escrituras, en este caso el libro del profeta Isaías. O sea, Jesús guardaba el sábado. ¿Y de qué manera lo guardaba? Haciendo obras de misericordia, haciendo el bien. Cristo enseñó que los milagros estaban en perfecta armonía con la ley. O sea, hacer milagros no era quebrantar el sábado. Al contrario, hacer milagros estaba en armonía con la ley. Jesús dijo que era lícito hacer el bien en día sábado. Mateo 12:2. O sea, Jesús no estaba quebrantando el sábado. Pero ¿para quiénes Jesús quebrantaba el sábado? Para los judíos apóstatas, para los fariseos, porque los fariseos se habían inventado más de 600 leyes adheridas al sábado. Según los fariseos, Jesús quebrantaba el sábado. Pero Jesús no quebrantaba el sábado. Al contrario, Jesús lo guardaba. ¿Y cómo lo guardaba? Yendo a la sinagoga y haciendo obras de misericordia. Ahí lo vemos, Mateo 12:2. Esta era la misión de Jesús, de sanar y liberar a los cautivos del pecado y de la enfermedad. Es claro y diáfano que Jesús dijo, es lícito. La palabra lícito es algo que está en armonía con la ley, algo legal. Lícito viene de legalidad. Ahí lo encontramos en Mateo 12:12. Entonces, lo que dice Rafael Díaz, el católico, y lo que dice este pastor protestante es una falacia que carece de fundamento bíblico, porque claramente vemos que Jesús sí guardaba el sábado de acuerdo a las escrituras. Quienes no lo guardaban eran los fariseos hipócritas, pero Jesús sí guardaba el sábado y lo vemos en los evangelios. Y saben algo muy interesante, hermano. En los tiempos de Cristo, el sábado había quedado tan, se había pervertido su significado,
que los fariseos lo habían hecho una carga, añadiéndole exigencias y mandamientos de hombre. Al venir Jesús a esta tierra, vino a liberar este mandamiento de tanta tradición de los hombres, y con su ejemplo Jesús nos enseña cómo debe de guardarse el sábado. Esta es la razón por qué el mandamiento del sábado no se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento, porque se confirma. Los fariseos ya profesaban guardarlo. Era innecesario que Jesús les dijera guarden el sábado, como dice en Éxodo 20. No había necesidad de eso. Jesús lo que tenía que hacer es rescatar el sábado de esas enseñanzas que los fariseos se habían inventado. Y la mejor forma era Jesús dando nuestro ejemplo cómo debía de guardarse. O sea, Jesús vino a enseñar la forma correcta de guardarse, no como lo hacían los fariseos hipócritas. Yo y mi padre hasta ahora trabajamos, se refería a obras de misericordia, no se refería a trabajo secular que prohíbe el mandamiento, sino que eran obras de misericordia. Ahora, es interesante, hermanos, que la Biblia enseña que los milagros que Jesús hizo estaban en perfecta armonía con la ley. ¿Y saben qué es interesante, hermanos? Esto lo ignoran los protestantes y católicos. La mayor cantidad de milagros que Jesús hizo, los hizo en sábado. Pero ¿por qué Jesús buscaba el sábado para hacer milagros? Inclusive el altercado y el compendio que Jesús tuvo con los fariseos fue por este mandamiento. O sea, nosotros no encontramos de que los fariseos acusen a Jesús de ser un adúltero, de ser un ladrón, de ser un fornicario. El problema de los fariseos era con el sábado. O sea, vemos de que los fariseos están acusando a Jesús por el sábado, porque Jesús no se acoplaba a las enseñanzas y tradiciones de los fariseos, porque ellos habían pervertido el significado del cuarto mandamiento. Y Jesús vino a rescatar este mandamiento y al mismo tiempo quitarle la ceguera a los fariseos, porque habían perdido de vista la verdadera observancia de este mandamiento, que se basaba en amor al prójimo. Todos los milagros de Jesús, la mayoría los hizo en sábado. ¿Cuál era el objetivo? Era de quitar la ceguera a los fariseos. Noten cómo, les voy a dar alguna referencia. Los milagros que Jesús hizo estaban en perfecta armonía con la ley. Por ejemplo, sanó muchos enfermos en sábado. Esto lo dice Marcos 12, 9 al 12. Y lo repite Marcos 3, 1 al 5. Y Lucas 6, versículos 9 y 10. Sanó a la suegra de Pedro en sábado. Mateo 8, versículos 14 y 15. Sanó a un hombre con la mano seca. Mateo 12, versículos 9 al 13. Expulsaba demonios en sábado. Noten que solamente en sábado. Marcos 1, 21 al 28. Sanó a una mujer encorvada en sábado. Lucas 13, 10 al 17. Sanó a un hombre hidrópico en sábado. Lucas 14, 1 al 6. A un paralítico en sábado, como lo acabamos de ver. Juan 5, versículo 1 al 15. A un ciego de nacimiento también fue sanado en sábado. Juan 9, 1 al 16. Aquí vemos de que Jesús, al hacer milagros en sábado, no estaba quebrantando el sábado. Al contrario, estaba enseñando la forma correcta de observarlo. Enseñó que las obras de misericordia, hacer el bien, están en perfecta armonía con la ley dada por Dios en 2 tablas de piedra. Ahora, hermanos, es interesante, hermano, que si ustedes leen con cuidado la cita que acabamos de leer, quienes acusaban a Jesús de ser un violador del sábado eran los fariseos. Eran los fariseos, recálquense eso. Ahora, cuando los protestantes y católicos acusan también a Jesús de quebrantar el sábado, se ponen de parte de los fariseos apóstatas, porque ellos son los que estaban acusando a Jesús, porque el mandamiento no dice eso, que los fariseos se habían inventado. Jesucristo estaba guardando el sábado de acuerdo al mandamiento perfectamente, porque el mandamiento dice lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. El mandamiento dice de que hay que trabajar 6 días y trabajar ¿qué? Hay que trabajar 6 días y reposar el séptimo. Eso dice el mandamiento, pero los fariseos habían inventado leyes y mandamientos de hombres. Y en ese contexto los fariseos estaban acusando a Jesús de ser un violador del sábado. Cuando los protestantes, y esto lo vamos a recalcar, cuando los protestantes dicen que Jesús quebrantó el sábado, ¿saben qué están diciendo? Y esta es una de las herejías más satánicas y sutiles
que están predicando protestantes y católicos. Noten que el diablo cómo tiene engañado a estos cristianos. Cuando los protestantes dicen de que Jesús quebrantó el sábado, en otras palabras están diciendo que Jesús se hizo un pecador. Ustedes pueden leer, hermano, 1 Juan 3:4, ¿qué es pecado? 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Pablo dice en Romanos 7:7: yo no conocí el pecado si la ley no me dijera no codiciarás. Pablo cita Éxodo 20:17, el 10º mandamiento. O sea, Pablo lo que está diciendo, y Juan, que violar uno de esos mandamientos de los 10 es pecado. Ahora, si Jesús quebrantó el sábado, estaba quebrantando ¿qué? La ley. Y si Jesús quebrantó la ley, en otras palabras, ¿qué están diciendo estos cristianos? O sea, Rafael Díaz es el católico y este otro protestante, ¿qué están diciendo en otras palabras? En una forma sutil, que los que siguen a estos falsos maestros no captan el engaño. Si Jesús quebrantó el sábado por hacer obras de misericordia, sanar enfermos y porque los discípulos recogían espigas en sábado, si eso es quebrantar el sábado, entonces Jesús se hizo ¿qué? Pecador, porque pecado es infracción de la ley. Porque si ustedes leen, hermano, la palabra pecado en 1 Juan 3:4 es una palabra griega que se llama armatilla, errar al blanco, o violar la ley, o infracción de la ley. En el griego la palabra infracción de la ley es anomía, no conformidad con la ley. Noten que esto contradice lo que Jesús dijo en Mateo 12:12. Es lícito hacer el bien en día sábado. Ahora, pero si los protestantes dicen de que Jesús quebrantó el sábado, entonces esto es pecado y está en contra de la ley, no está en armonía con la ley. Esto contradice las palabras de Jesús. En otras palabras, el protestantismo apóstata y los católicos están insinuando que Jesús se hizo un pecador. Y esto lo lleva a otra herejía más satánica y más sutil. Si Jesús se hizo un pecador, entonces no puede ser nuestro sustituto para salvarnos de nuestros pecados, porque el cordero tenía que ser sin mancha y sin contaminación, y por lo tanto, hermano, no puede salvarlos. Y aquí viene otro peor error satánico. Si Jesús se hizo un pecador, significa que Él también necesita un salvador que lo salve de sus pecados, porque quebrantó el sábado, se hizo un pecador, vino a pecar. ¿Y pecar es qué? Desobedecer los mandatos de Dios, y en este caso el Shabbat. Si interpretamos el texto como lo enseña el protestantismo apóstata y el catolicismo romano, si enseñamos de que Jesús, en lugar de venir a obedecer el sábado como Dios lo pide, vino a quebrantarlo, entonces Jesús se hizo un pecador, necesita que un salvador que lo salve de sus pecados. Miren qué error más satánico. Y los seguidores de estos falsos maestros no captan ese engaño. Ellos creen de que solamente porque están citando un texto bíblico me están diciendo la verdad. Tengamos cuidado, hermanos, seamos estudiosos para que podamos detectar estos errores satánicos de acusar a Jesús de ser un violador del sábado. ¿Cómo el Hijo de Dios iba a venir a contradecir al Padre? Esto es un error satánico. Salmos 48, Jesús dijo cuál era su misión en esta tierra, y esa misión era hacer la voluntad del Padre. Salmos 48 es una profecía mesiánica sobre Jesús y dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál era la misión de Jesús? Hacer la voluntad, Dios mío, hacer tu voluntad. Isaías 42:21 se habla también de la misión futura del Mesías. Dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Noten que esta fue la misión de Jesús al venir a esta tierra. Vino a obedecer los mandamientos del Padre, y en este caso el Shabbat. Cristo obedeció el Shabbat porque Él era el Hijo de Dios y tenía que obedecerlo, porque esa era una misión de Jesús. Inclusive la Biblia dice que todo lo que Jesús hacía, lo hacía para glorificar al Padre. Cristo hablaba en el nombre del Padre. Juan 12, versículo 49 y 14:10 de Juan. Hizo la voluntad del Padre. Juan 6:38.
Exaltó las enseñanzas del Padre. Mateo 5, 17 al 19. Esto lo dijo en el Sermón del Monte. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas. He venido ¿qué? A darles su verdadero valor. Esa palabra valor o cumplir significa en el griego ponerla en su debido lugar. Predicó la doctrina del Padre. Juan 7, 16. Y guardó los mandamientos del Padre. Juan 15, 10. Pero Rafael Díaz y el protestante otro dijo que Jesús no guardó el sábado. Significa que vino ¿qué? A desobedecer el mandamiento del Padre, los mandamientos del Padre. Ahora, es interesante que entre estos dos protestantes, el católico y el protestante, tienen muy común las mismas enseñanzas y argumentos. La madre enseñando lo mismo que las hijas enseñan y viceversa. Ahora, Rafael Díaz, el católico, dijo en este video que acabamos de ver al principio, dijo que el sábado es para los judíos. Frase muy apóstata entre católicos y protestantes que se oye muy a menudo. Sábado de los judíos. Desde Génesis hasta Apocalipsis nunca se menciona ese término, sábado para los judíos. La Biblia enseña en Marcos 2:27 que el sábado es hecho por causa del hombre. La palabra hecho en el griego es ginomai, significa haberse creado para el hombre. El hombre en el griego el término hombre es un sustantivo que significa antropos, es una referencia a toda la humanidad, incluyendo al primer hombre que existió en esta tierra, que era Adán. Inclusive el nombre Adán en hebreo significa hombre. O sea, Jesús en Marcos 2:27 no está diciendo el sábado es hecho para los judíos. Inclusive los judíos vinieron a existir 2000 años antes de la existencia. Los judíos vinieron a existir 2000 años después de que Dios creó el sábado. O sea que estamos hablando de 2000 años hacia adelante que vinieron a existir los judíos. La palabra judío viene de Judá, un hijo de Jacob. O sea, es un error y una falsa enseñanza, es una frase apóstata decir sábado de los judíos, porque el sábado no es de los judíos, es sábado de Yahvé, como dice la Biblia católica. Sábado de Jehová tu Dios, Isaías 58, versículo 13 al 14 y Isaías 56, versículo 12. No hay ninguna referencia donde la Biblia enseñe de que el sábado es para los judíos. El sábado es una institución creada en el mismo Edén que nos señala a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Aquí vemos de que Rafael Díaz levantó una falsa enseñanza, dijo una falsa enseñanza al decir de que el sábado es sábado por los judíos. La Biblia dice que el sábado fue hecho para causa del hombre. Y para terminar, hermano, queremos hacer una breve explicación de Colosenses 2:16, que es una cita muy preferida entre católicos y protestantes para enseñar de que el sábado ya no está en vigencia y que quedó abolido. Colosenses 2:16 dice: nadie lo juzgue en comidas, bebidas, lunas nuevas, días de reposo, todo esto era sombra de lo que había de venir. Eso lo dice Colosenses 2:16. Esta es una cita preferida tanto de católicos y protestantes para sostener de que Pablo está diciendo que el sábado no está en vigencia y que no tiene ningún sentido que los cristianos lo guarden. Es interesante, hermano, que esta cita tiene su contexto. Y esto ya lo explicamos en otras presentaciones, pero vale la pena hacer un recordatorio. Pablo, para entender un versículo, hermano, siempre yo les aconsejo leer el contexto. Colosenses 2:16 tiene su contexto. El apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia de Colosa sobre la infiltración de falsos maestros enseñando filosofías y huecas sutilezas. No podemos aplicar eso al cuarto mandamiento, porque el mandamiento del sábado no es sutileza y filosofía, es un mandamiento de la ley de Dios y Dios no da huecas sutilezas y filosofías. Este es el contexto de Colosenses 2:16. Después el apóstol Pablo dice en el versículo 14 que relaciona estos sábados, estas lunas nuevas, con un acta de los decretos. Eso lo dice Colosenses 2:14. Es interesante que la palabra acta de decretos es una palabra griega que significa hierografón. En griego esta palabra significa un documento escrito a mano. Aquí vemos otro indicativo que no se puede referir al cuarto mandamiento,
porque el cuarto mandamiento nadie lo escribió a mano, ninguna mano humana, sino que fue Dios con su propio dedo. Un documento escrito a mano indica que estas eran todos esos ritos y ceremonias que eran sombra de Cristo y que se repite en Hebreos 10, 1 al 7. Todos esos ritos, todas esas ceremonias culminaron con la muerte de Cristo porque eran una sombra. Inclusive la palabra sábado que se usa allí, que es un griego sabatón, que se puede usar para plural y también para singular, se pueden usar intercambiable, pero al analizar el contexto notamos que se refiere a los sábados ceremoniales o fiestas que señalaban al Mesías, según el Colosenses 2:17, porque dice que eran sombra, o sea que estas eran fiestas o sábados que se dieron después de la creación, después de la entrada del pecado. Porque cuando Dios creó el pecado no existía ninguna necesidad de cruz y de salvación, porque aún no había entrado el pecado en esta tierra. Por lo tanto el sábado no puede ser sombra de nada. Aquí nos dice que estos sábados ceremoniales se mencionan en Levíticos 23. Aparte del sábado semanal, el pueblo de Israel celebraba 7 sábados o fiestas que están en Levíticos capítulo 23. Eran 7 sábados donde los israelitas podían celebrar ese sábado, en cualquier día podía caer y era un día de reposo. Esto lo dice Levíticos capítulo 23. Esto no lo podemos aplicar en ningún momento al sábado del cuarto mandamiento, porque la función del cuarto mandamiento no es ser sombra de la muerte de Cristo. La función del cuarto mandamiento desde el Génesis y después puesto en la ley de Dios es señalar a Jesús como el creador de los cielos y la tierra. Génesis 2:3 y Éxodo 20:11 lo enfatiza. O sea, no podemos decir de que Pablo esté diciendo que en Colosenses 2:16 ya el sábado del cuarto mandamiento quedó sin eficacia. Es inconcebible si nosotros leemos el contexto de esa cita. Lo que quiere decir Pablo en Colosenses 2 es que estos falsos maestros judaizantes querían volver a imponer los ritos a la iglesia de Colosa, esos ritos que habían tenido su cumplimiento con la muerte de Cristo y que eran sombra. Estos judaizantes y falsos maestros que mezclaban estos ritos y estas enseñanzas con filosofías y huecas sutilezas, querían volverlo a imponer a la iglesia, volviéndolos a que observaran esas fiestas que tuvieron su cumplimiento con la muerte de Cristo. La Pascua, que terminó con la muerte de Cristo, que ahora es la Santa Cena. El Pentecostés, que se cumplió en el día del Pentecostés, se cumplió. Vemos de que la fiesta del tabernáculo, que aún falta que se cumpla, que la celebraremos en el cielo. Pero vemos de que Pablo aquí está diciendo que todos esos ritos que ya pasaron eran sombra de lo que había de venir. Es imposible que esto lo podamos aplicar al cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque el cuarto mandamiento no es sombra de nada, porque fue creado antes de la entrada del pecado. Y quiero leerles algo muy interesante, hermano. Hay muchos comentaristas que no son adventistas, muchos comentarios, donde enfatizan de que en Colosenses 2:16 no podemos aplicárselo al cuarto mandamiento, sino que habla de otros sábados o sábados ceremoniales. Por ejemplo, este comentador protestante que no es adventista se llama Albert Banks. En su libro Notas del Nuevo Testamento, tomo 7, página 267, comentando sobre Colosenses 2:16, noten cómo dice: en este pasaje no hay evidencia alguna de que Pablo enseñe que no había de obligación de observar algún día como sagrado, pues no hay ni la más mínima razón para creer que quería enseñar que uno de los 10 mandamientos había cesado de ser obligatorio para la humanidad. Si Pablo hubiera querido usado la palabra en número singular, sábado, entonces sería claro, por supuesto, que quería enseñar que el cuarto mandamiento había dejado de ser obligatorio y que el sábado ya no debía de guardarse. Pero él usó la palabra en número plural y su conexión demuestra, note que está diciéndole un protestante que no es adventista, demuestra, dice, que Pablo estaba pensando en los numerosos días que eran observados por los hebreos como fiestas,
como una parte de la ley típica ceremonial y no en la ley moral de los 10 mandamientos, podría decirse que era sombra de lo porvenir. Estos mandamientos son por naturaleza ley moral y perpetua y universal obligación. Lo está diciendo un protestante. Qué tremendo, hermanos, cómo los protestantes están engañados, acusando a Jesús de ser un violador del sábado, acusando a Jesús de ser un pecador. Y saben, hermanos, por qué hoy la gente se deja engañar por estos falsos maestros y tienen un mal concepto de lo que es la observancia del sábado, porque estos falsos maestros han inculcado a sus congregaciones la observancia del sábado, pero desde una perspectiva como lo enseñaban los fariseos y no como lo enseñaba Jesús. Si viéramos cómo Jesús guardaba el sábado, nosotros viéramos de que el sábado es una delicia, como dice Isaías 58:13. O sea, los protestantes están igual como los judíos, acusando a Jesús de violar el sábado y enseñándole a las congregaciones esta herejía sutil. Y por eso es que hoy las miles de personas que están oyendo a estos falsos maestros, en lugar de ver el sábado desde la perspectiva de Jesús, lo están viendo el sábado desde la perspectiva de los fariseos, porque le están enseñándolo desde una manera tirana, como lo enseñaban los fariseos. Era tremendo, hermanos, cómo los fariseos habían pervertido la observancia del Shabbat. Hermanos, el sábado es un mandamiento que ha sido más atacado por Satanás. Vemos cómo hay redes sociales, cómo lo atacan, cómo hay pastores protestantes que se levantan atacándolo, cómo hay curas católicos y sacerdotes católicos atacándolo. ¿Y saben por qué el diablo odia este mandamiento? Porque este mandamiento identifica a Cristo como el creador de los cielos y la tierra, y que por esa causa Jesús merece la adoración legítima. Eso le duele a Satanás y a sus secuaces, porque no soporta a Satanás que solamente a Cristo se le adore. Él siempre ha querido la adoración y la pleitesía, y ha seguido durante toda la historia buscando adoración a través de elementos humanos, y al final de la historia la va a buscar a través de los poderes políticos y religiosos descritos en Apocalipsis 13 como la bestia y la imagen de la bestia. El conflicto entre el bien y el mal será por la adoración. Vemos de que el sábado es odiado por esta causa, no solamente por ser un día que identifica a Dios como creador, sino porque en esto radica la verdadera observancia del culto sabático que cavila en que Dios merece solamente la adoración. Hermanos, no hay evidencia alguna de lo que profesan estos dos individuos que están enseñando errores doctrinales, mintiéndole a la gente de que Jesús vino a quebrantar el sábado. Al contrario, Jesús vino a enseñar cómo debemos de guardar el día santo de Dios. Hermanos, la pregunta es, hermanos, si Jesús estuviera con nosotros en esta tierra, vivo, en persona, estoy hablando en persona, porque Él está en el cielo intercediendo por nosotros y vive para siempre. Pero si Él estuviera en persona con nosotros hoy, ¿a dónde se congregaría? ¿A qué iglesia se congregaría? Lógico que buscaría que una sinagoga donde se respete el Shabbat, el día santo de Dios. El Hijo de Dios, hermano, observó el Shabbat y nos dio su ejemplo, que así como Jesús lo observó, debemos nosotros que observarlo. El sábado, hermano, es para hacer el bien, para hacer horas de misericordia, para ir a visitar enfermos, para predicar el evangelio, etc. Todo esto está en armonía con la ley. El mandamiento lo que prohíbe, hermanos, es trabajo secular, egoísta, que innecesario. Trabaja 6 días y descansa el 7. Pero para los fariseos, ¿qué? Era pecado, según sus conceptos y sus leyes que ellos habían creado. Hermanos, hagamos la diferencia entre el sábado de los fariseos y el sábado de Jesús. Los fariseos, aunque profesaban guardar el mismo sábado, pero lo guardaban de una manera mal. Jesús guardaba el sábado correcto, pero lo guardaba en armonía con la ley del Padre. Hermanos, no nos dejemos engañar por estos falsos maestros. Denunciemos estas herejías sutiles de acusar a Jesús de un pecador. Hermanos, hasta aquí ha llegado el estudio, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y engaño. Nos hemos dado cuenta que lo que dicen estos dos falsos maestros es erróneo. Jesús guardó el sábado de acuerdo a la ley de Dios. Enseñó que hacer las obras de misericordia, amor al prójimo, está en perfecta armonía con la ley. Mientras que los fariseos habían inventado leyes
mandamientos de hombres, hasta el punto de condenar las obras de misericordia y acusar a los apóstoles y a nuestro Señor Jesucristo de ser un quebrantador del sábado. Y esta misma línea de falsa doctrina sigue el protestantismo apóstata. Ayúdelo, Señor, a que como conocedores de esta verdad bíblica podamos denunciar estas herejías que están predicando católicos y protestantes para engañar a la gente y al mismo tiempo atacar tu santo día. Gracias, Señor, por tus bendiciones, porque has estado con nosotros en esta noche. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermano, y pasen una feliz noche.